Escuchábamos a Jorge Bermúdez hoy a las 8 de la mañana, secretario general de la FUS, que fue muy duro, concretamente con respecto a un comunicado del Sindicato Anestésico Quirúrgico. Dijo: los anestésicos quirúrgicos mienten cuando dicen que hoy se suspenden las cirugías por culpa de la Federación Uruguaya de la Salud, entre otras cosas, dijo, porque bueno, se marcan guardias gremiales y además es un paro parcial que termina a las 3 de la tarde. Bueno, hay varios temas para hablar con los anestésicos quirúrgicos, pero vamos a arrancar por esto, y por eso le hemos pedido al doctor Enrique Cardoso, presidente de la Sociedad Uruguaya de Urología, que nos acompañe unos minutos. Doctor, gracias por acompañarnos. Buen día. Buenos días, a las órdenes. Bueno, arranqué picando fuerte porque así fue la entrevista. Cuando nosotros leímos que el comunicado del Sindicato Anestésico Quirúrgico, que dice que la suspensión de las cirugías de hoy es completamente ajena, debiéndose exclusivamente a medidas dispuestas por la FUS, la respuesta de Bermuda dice que ustedes mienten. Nosotros, no sé si el comunicado dice suspensión. No nos coordinaron directamente. Acá dice: informa a la población que la suspensión de la realización de cirugías, claro, que tendrá... bueno, en realidad, claro, si suspensión en este caso debe ser, no se coordinó, lisa y llanamente. Yo hoy es un día que opero en 3 instituciones. En 2 no me coordinaron. ¿Quién es que coordina administrativamente? ¿Se supone que es alguien que está por encima de un sindicato o no necesariamente? Y la institución. ¿Y la institución decidió no coordinar entonces? Exacto, pero directamente de acuerdo a que hay un paro de los funcionarios y no va a haber personal para las cirugías que habitualmente se realizan ese día. Cuando hablamos de no coordinar, disculpe que le haga la pregunta, pero no, está bien. Con la antelación que a veces uno escucha que le coordinan una operación, y a veces sí, la antelación no coincide, el paro lo decían 15, 20 días antes, quiere decir que ya sabían, suspendieron, porque capaz que suspendieron también, no entiendo esto de coordinar. Porque hoy hay suspendidas. ¿Cuándo se coordina una? Pero usted, a una paciente, ¿qué plazo tiene para coordinar? No es de una semana para la otra. Yo escucho que le coordinan para dentro de un mes, 2 meses, 3 meses. ¿Es así? No. La institución puede tener varios protocolos de coordinación, pero el paciente y nosotros se nos informa prácticamente la semana anterior. Uh-huh. Digo, nosotros coordinábamos antes. ¿Qué hacíamos? Teníamos un cuaderno donde anotábamos, el paciente le decíamos: tengo fecha para el 15 de noviembre. Claro. Entonces ya estaba puesto ahí, eso iba a coordinación y coordinación completaba, salvo que hubiera algún problema, como en la época de invierno, donde no hay disponibilidad de camas, se nos avisaba que el número de cirugía iba a ser menor, o rotura de bloque, o alguna cosa particular. Pero ahora, como el Sistema Nacional Integrado de Salud determinó que las instituciones se pueden tomar hasta 6 meses las patologías benignas y 1 mes las patologías oncológicas, la coordinación no está en nuestras manos. Entonces, si hubo supóngase que la institución coordine un mes antes, pero a nosotros se nos avisa 1 semana antes. No, está bien, pero como usted me dice que tiene 6 meses para coordinar, entonces coordinan en forma anónima. Lo que coordinan es una operación para el jueves a las 8 de la mañana. Después vemos a quién le toca. ¿Es así la historia ahora? Más o menos. O sea, a usted le coordinan una operación y vemos a quién. Puede variar de institución a instituciones. ¿Y eso está bueno para el médico, después vemos a quién 1 semana antes, o no les cambia el trabajo? No, claro que no. Pero además, yo le pregunto a usted, un chico de 20 años que tiene una fimosis es cuando se le cierra el cuero del pene. Uh-huh. ¿Usted cree que puede esperar 6 meses? ¿Eso es humano que un chico de 6 meses, porque no tiene un cáncer, tenga que esperar 6 meses para operarse la fimosis? No. Ese chico, o un diabético que se descompensa, personas añosas que se descompensan con su diabetes por la fimosis, o que le provoca mucho sufrimiento en cuanto a malestar, picazón, humedad. Uh-huh. Esos pacientes se tienen que operar antes. ¿Y por qué estamos con esos plazos entonces, si no es bueno? Disposición del Ministerio. ¿Pero y por qué lo dispone el Ministerio? Bueno, yo tuve en 3 oportunidades intentando que se me contestara y nunca se me contestó. Ajá. Porque personalmente lo fui a hablar. Porque a mí me parecía que yo no sabía si era que las instituciones se habían tomado ese derecho, y no. Fue una orden del Ministerio, como decían, pueden hacerlo. Lo lleva a otro tema que tiene que ver con una agresión física sufrida hace algunos días por un colega suyo, un cirujano urólogo
durante el desempeño de sus funciones. ¿Qué fue el caso concretamente? ¿Qué fue lo que pasó? Un joven colega concurre a un llamado de un paciente que está internado en la mutualista para realizar una maniobra, específicamente un cambio de sonda vesical, la colocación de la sonda vesical. Y cuando ingresa a sala, que va a saludar a la familia y a explicarle lo que les iba a realizar al paciente, no lo saludan, le retiran la mano, se expresan de una manera violenta para con el sistema en general, la enfermería y el colega. Cuando el colega les solicita que se retiren de la sala para realizar la maniobra, ellos se niegan. Y ahí comienza una serie de amenazas. El colega se retira, va a la emergencia para avisar a las autoridades de todo esto y al jefe de servicio, y cuando se está retirando de la enfermería es agredido por el hijo, quien le pega 3 golpes de puño, por suerte no lo lastimaron, y además amenaza de muerte. Tremendo, tremendo. Horrible. ¿Y esto de esta gravedad se repite esto o es un caso aislado? En neurología es el primer caso que tenemos. Esto Pero en la salud, por lo que uno se entera y lo que ve en la prensa de, por ejemplo, robos y agresiones a los móviles y a médicos que van a domicilio, sí, creo que eso lo hablamos. común, ¿no? Parte del paro de la FUS tiene que ver con las agresiones a ambulancias y los trabajadores heridos incluso, ¿no? Uh-huh. Y esto que amerita, uno supone, protocolos de seguridad, trabajar con las mutualistas, pero también con el Ministerio de Salud Pública. ¿Cuáles son los pasos? Bueno, nosotros en lo personal queremos saber si existen protocolos. Si no los hay, queremos sentarnos a trabajar con las autoridades y con quien sea para que haya un protocolo de qué hacer y cómo se tiene que actuar en estas situaciones, porque es muy difícil, es muy penoso trabajar en estas condiciones. Y después, si lo hay, bueno, que se apliquen, y creo que acá toda la sociedad tiene que estar involucrada, y las autoridades más, y la justicia más, porque hay que tomar medidas que de alguna manera desalienten este tipo de conductas. Uh-huh. Y no solamente estoy hablando de la salud, ni mucho menos solo de los urólogos, estoy hablando de todo el colectivo de la salud, sea quien sea, y además de la educación. Nuestros maestros son agredidos. Entonces eso no se puede continuar en esta línea, o dando por sentado que está bien que se instaló la violencia en nuestra sociedad. En hospitales se quejaba mucho también que está todo el tema de cuando vienen los reclusos al hospital y entonces hay todo un... ¿Eso sigue siendo igual? Es decir, los sacan de la cárcel, los llevan y hay que... ¿Eso les sigue modificando toda la estructura interna del hospital o se nota menos eso ahora? ¿Lo han solucionado en algo? Yo creo que se nota menos, pero sí, en un momento, yo que hago guardia en un hospital, se me solicitaba que fuera lo más rápido posible para resolver el problema, para que el paciente se volvía a donde estaba encarcelado, o se internaba o se operaba y se resolvía rápidamente. Pero ahora creo que se han tomado medidas que de alguna manera han hecho el procedimiento mucho más fluido. Porque se pedía específicamente, y uno ya no escucha tan seguido, se pedía un hospital para los presos específico, uno que fuera de ellos. Sí, un hospital penitenciario. Un hospital penitenciario donde no fueran a los hospitales comunes. ¿Eso sigue como reclamo o eso ya quedó, no salió, pero no quedó como reclamo permanente? No tengo esa información. Sí sé que en el hospital que yo trabajo hay salas especiales y se atiende sin ningún estrés, permítame la palabra, de cuando venía una persona de ese tipo. Es reiterado el tema de cuando hablamos con los funcionarios, ya sea de salud pública o privada, lo que nos hablan de la gran diferencia con los médicos, con lo que ganan, ¿no? Y en la misma entrevista que tuvimos con Jorge Bermúdez de la FUS nos llegó a decir que gente del sindicato anestésico quirúrgico gana 400.000 pesos por mutualista y tienen 3, 4 mutualistas. Nos pareció mucha plata, pero le dijimos, pero estamos hablando de 2 millones y pico de pesos por mes. Es decir, ¿está tan desfasado el ingreso de los profesionales de la salud con el tema de los funcionarios de la salud? Mire, yo no soy de esos que ganan 400.000 pesos, ojalá. Y creo que podríamos ganar más. El tema es, fundamentalmente, es que las diferencias de sueldo que hace Bermúdez, que no es más que un eslogan político y defendiendo la posición que tiene él de sindicalista, es que se le paga lo que el gremio de la federación logra para con sus funcionarios.
Entonces, yo creo que no solamente hay que ver el sueldo en el caso de los funcionarios, sino hay que ver las condiciones de trabajo. Un enfermero promedialmente trabaja en 2 lugares. ¿Sabe lo que significa eso? 12 a 13 horas de trabajo de fuera de la casa. Tienen familia, tienen pareja, tienen una vida personal. ¿Qué tiempo les queda? Yo no sé si es el mejor lugar de trabajo. Sí sé que trabajando 6 horas por día, el gremio tiene muchos afiliados. Yo creo que eso es un cambio grande que hay que hacer. Quizás hay que ganar más y trabajar menos horas. Ahí los funcionarios. Esa es una solución. Entonces hay como una tarea incumplida por parte del gremio, es decir, el gremio no consiguió demasiado. No sé, porque eso es un tema interno. Yo estoy dando una opinión desde afuera. No, pero desde afuera, me imagino, tú no formas parte del gremio, pero... Yo lo que veo es que mis compañeros de trabajo, los no médicos, trabajan muchas horas fuera de la casa. Muchísimas horas. Porque si no, no alcanza el sueldo, el dinero para vivir hoy en día. Y entonces ahora, cuando usted me dice lo que ganamos nosotros, bueno, tenemos atrás nuestro una carrera que nos ha llevado aproximadamente 8, 6, 14 años y una formación cada vez más exigente porque el conocimiento últimamente está avanzando y la tecnología. Y en particular los anestésicos quirúrgicos y los cirujanos estamos aprendiendo tecnología nueva, pero no tenemos una infraestructura que diga, bueno, el gobierno se encarga, el gobierno no, el servicio de la salud se encarga de darnos las posibilidades de hacerlo. Lo hacemos a costa de nuestro tiempo y de nuestro dinero. Yo lo entiendo, pero lo que pasa es que yo tengo 53 años y ya tengo la edad suficiente como para tener un poco de memoria y acordarme. Cuando yo era joven, los médicos en Uruguay, y no ha cambiado tanto el Uruguay, porque no es que estamos en primer mundo ni que somos 18 millones de personas, más o menos somos la misma persona y vivimos la misma crisis permanente o con una mejora puntual o no. Estoy de acuerdo. Cuando yo era joven, los médicos manejaban taxis. Y ahora resulta que cuando me hablan de los médicos me hablan de millonarios. ¿Qué pasó que pasamos del médico que manejaba taxis al médico millonario? ¿Cómo lograron ese salto? Porque a mí me gustaría... En los periodistas pasó al revés. Cuando yo arranqué había periodistas que ganaban muy bien, ahora ganamos un poco, pero debe ser culpa nuestra. Pero les hago esa digresión para... ¿Cómo pasamos de los médicos manejando taxis que no tienen trabajo a médicos millonarios que se compran campo y los acusan poco menos y casi que es una acusación, y yo no comparto eso, de ganar 2 millones de pesos? ¿Me la puede explicar? Eso no es cierto. Que en este país algunos médicos ganan mucho dinero... Sí. Ahora, y muchas veces en el pasado... Pero usted escucha la acusación de que gana mucho. Yo le voy a decir, la respuesta concreta a lo que usted acaba de decir, de pasar de médicos de taxi a médicos millonarios es un eslogan político. Ajá. Eso es así. Eso no es así. Eso, antes algún médico trabajaría, pero el sistema quizás antes no estaba tan distribuido. Ahora hay un poquito más de distribución, pero que seamos millonarios los médicos, le puedo asegurar. Pero lo he escuchado eso, me imagino, porque usted también... Sí, todos los días, y cuando nos sentamos a negociar el SAC con el gobierno, con el ministerio, es todo igual. Y hay gente que gana mucho dinero sin trabajar también, dentro de los anestesios quirúrgicos y de los médicos y de los sindicatos. ¿Cómo es eso? ¿Y cuánto gana un sindicalista? ¿Tiene idea usted lo que gana un sindicalista? Yo no tengo idea. Creo que las preguntas las hacemos nosotros. No, uno supone que gana lo que gana en la institución donde trabaja, en la empresa donde trabaja. Yo le puedo asegurar que no. Puede ser que en el secretariado del PIT-CNT obviamente haya ahí. No, no sé si compiten con los anestésicos quirúrgicos, pero no, es una broma. Le agradecemos mucho, doctor Enrique Cardoso. Muchas gracias. Y nos reencontramos en cualquier momento. Sí, Cardoso. Y esperemos que encontremos los caminos para que esto de la agresión, es tremendo. Que no pase nunca más. No se repita más porque realmente no se puede competir con esto. Y no se puede trabajar nosotros, así. Los anestésicos quirúrgicos, no somos millonarios. Lo que ganamos, la enorme mayoría lo hacemos gracias a las guardias, porque estamos muchas horas en un blog y porque trabajamos. Sin trabajar no producimos. Muchísimas gracias, doctor Cardoso. No, Cardoso es presidente de la Sociedad Uruguaya de Urología. En el parámetro del Instituto Nacional de Estadística no son millonarios, son recontra millonarios, porque acá con 2 pesos salí de la pobreza con 3 pesos. Bueno, sí, claro, si estás por encima de la canasta gerencial, fíjate que si ganas 300 o 400 mil pesos... Sí, pero olvídate lo de búsqueda. No, pero te digo vamos que a los parámetros oficiales. En el interior del país se ve más porque, como yo siempre digo, cuando pasa un Mercedes-Benz último modelo acá, vos y yo decimos, qué auto, qué bonito auto, qué tecnología. Cuando pasa en el interior, y este loco en este auto.
Y sí, los dueños de la salud en los distintos departamentos, algunos ya no saben qué hacer con la plata. Pero sí, bueno, sí. Hay mucha gente que trabaja para el gobierno también, que gana sueldo de 300, 400 mil pesos, y son los que están ahí en el límite de la proporción con el presidente de la República. Ahora se topearon, pero hay cantidad de sueldos de 200, 300 mil pesos que obviamente están despegados de lo que gana un enfermero también. No hay reclamo de los enfermeros para esos sueldos tampoco, o los hay, no lo sé. 9:22. Poder Ciudadano Radio. Periodismo responsable y riguroso.